Solamente para tenerle grabada la pregunta que acaba de hacer Isaac es, ¿dónde está que la Biblia es la máxima autoridad? ¿No? Dime dónde, ¿no? Como una demanda, por así decirlo, de los católicos. En parte, 2 Timoteo 3:16, pero de ahí quiero justo hablar un poco de esto, pero más adelante, Yasmin. Y lo otro que a mí me parecía muy interesante es el hecho de, cuando pasó Robert te comentaba sobre el hecho de que las doctrinas salen de versículos que son bastante claros y no son escarbados de algo súper chiquito, sino que es, o sea, que algo muy puntual que eventualmente tal vez ni siquiera está interpretado de una manera correcta. Y bueno, ya que podemos ir al tema de interpretar a nuestra manera y no la voluntad de Dios, etcétera, pero que son cosas bastante claras, sobre las cuales todos estamos de acuerdo y que por eso son doctrinas básicas. Entonces, lo cual me parece súper chévere porque efectivamente a veces creo que hay algunos argumentos sobre líneas muy puntuales y a veces sí puede haber una mala interpretación en ciertas cosas, sin contar el tema del exégesis o de tomar el principio de la primicia o alguna otra forma de interpretación como tal, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante tomar también en cuenta eso de lo que decía Paz, de, hey, la doctrina, o sea, es súper clara, o sea, realmente como que el nacimiento virginal de Dios está como que extremadamente claro de que es virginal, mayo, o sea, no hay duda sobre eso, mayo. Lo mismo con, ay, ya, perdón, lo mismo con la Trinidad, mañana, o que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, mañana, o sea, es como que completamente claro ahí, no hay forma de que no se entienda, entonces, eso también me pareció bien, bien interesante, bien chévere. Sí, no, comparto todo tal cual. Emma, Josie, Génesis. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos repasando a ver los que han visto el video, qué se quedan, qué se llevan. Muchas de las cosas que dijo Yasmin también las vamos a explorar más adelante, creo. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Bueno, Carmen. yo con lo que me quedo y siempre es algo que creo que en la iglesia a veces se cae el hecho de que a veces las personas, por tener conocimiento de la palabra, es como que a veces nos olvidamos que la palabra es la que cambia a las personas y no somos nosotros, ¿no? Y a veces es como que podríamos entrar en un afán de querer nosotros, por saber la palabra, creer que podemos transformar la vida de las personas. Lo digo esto porque yo sirvo en un proyecto de deservolución que justo llega a gente que está en estado de adicciones. Entonces, cambiar a esas personas es algo muy difícil y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto que decía el pastor, ¿no? Que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Es la única que puede transformar la vida de las personas, ¿no? La palabra de Dios es aquella que va a sembrarse y es la única que va a poder cosechar transformación en la vida de nosotros. Entonces, eso es lo que a mí me ha tocado mucho en este episodio que he visto. Buenas, Génesis, muchas gracias. Jocelyn, Emma, Jorge. Creo que de todo lo que dijo en el bueno, podcast o video es esta frase que cita Taylor de que la Biblia es todo lo que tenemos. O sea, prácticamente es casi todo, ¿no? O sea, lo que es la palabra viva de Dios, o sea, la cual es la que genera cambios. O sea, podemos leer un mismo versículo una y otra vez a lo largo del tiempo, pero igual va a tocar, Dios nos va a hablar de una manera diferente, también dependiendo de la temporada en la que estemos. Y es importante, ¿no? No solamente por el tema de quizás para el tema de filtrar herejías o falsas profecías, sino también para nuestro día a día, ¿no? Donde filtramos esos pensamientos, ¿no? Donde sí se alinean o no a lo que ya dice Dios. Ya, me quedo con eso. Esa frase de es todo lo que tenemos, ¿no? Literalmente. No es como que tú crees en la Biblia, oye, es todo lo que tengo. Y ya, sí, de hecho. Emma, tú. Bueno,
ya lo había escuchado, bueno, he escuchado casi todo, prácticamente todos los capítulos desde que empezó a salir. Y de hecho ese capítulo está dentro de o sea, siempre que escucho, hay algunos que los guardo para volver a escucharlos cada cierto tiempo. Y este era uno de ellos, que lo había escuchado muchas veces. Pero bueno, siempre, ya la cállate. Siempre que lo vuelvo a escuchar, como que te entrega algo nuevo, ¿ya? Perdón por el perrito. Em, y algo que me llamaba la atención bastante de esta nueva vez que lo volví a escuchar, es sobre el tema pensaba mucho en la misión que nos dejó Jesús. Que creo que, no me acuerdo si ya o yo se lo habían mencionado, o Génesis, em, que a veces nos entramos en frustración porque la gente no cambia o no entiende algo, ¿no? Pero lo crudo es que Jesús antes de irse lo único que nos dijo es que fuéramos a hablar de Él, o sea, vayan, hagan discípulos, hablen de mí, o sea, y siempre he pensado como en esa pregunta, ¿no? No creo que cuando lleguemos al cielo, no, o sea, Dios nos mire y nos diga, ya a ver, de todos los que se hablaste, ¿cuántos se transformaron? No, le hablé a 1000 y se transformaron dos nomás. Ah, pésimo trabajo, para allá. No, sino que en verdad nos va a preguntar a cuántos les hablaste, a cuántos le contaste de mí, ¿no? Y uno deposita la semilla y el Señor se encarga del resto, ¿no? Entonces, siento que mientras más como cristianos nos enfoquemos en entregar el mensaje, Dios solito empieza a revelar de forma personal, de forma única a cada persona ese mensaje y empieza a dar poco a poco el entendimiento también. Entonces eso de verdad me pareció muy bacán volver a leerlo, sobre todo con todo lo que habías mencionado en la primera clase, acerca de lo que finalmente qué cosas son negociables, qué no son negociables, ¿no? Dentro de nosotros como cristianos. Y tener convicción de que la palabra es única, eh, tiene que darnos convicción de que es también lo que transforma a las personas, ¿no? Con eso me quedo. Ah, ya, buenazo. Sí, ya se nota que lo han visto y ese capítulo creo que es esencial. Por algo es la primera doctrina. Brian, dinos. Me puede escuchar, pero del 1 al 10 se escucha bien. Disculpe, Te pongo un 6. Antonio. Ya, ok. Bueno, yo quería añadir primeramente que desde el Antiguo Testamento se nos muestra Cristo, en el Nuevo Testamento se habla de Cristo, todo, que se centra en Él, el verbo encarnado. Por lo tanto, ¿cómo vamos a rechazar la autoridad de las Escrituras si todas las Escrituras hablan de Cristo como tal? Entonces, es la autoridad que nos muestra a Cristo. Si queremos conocer más de Él, tenemos que leer las Escrituras porque ahí está la vida eterna. Entonces, claro, están otros principios como que toda la Escritura es inspirada y creemos en que Dios nos mandó esta carta para los creyentes y es todo lo que tenemos. Pero, como todos dijeron, entender a Cristo como tal lo podemos hacer mediante las escrituras, mediante la ayuda del Espíritu Santo y Dios nos va transformando como tal en base a ese conocimiento que vamos ganando, la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, este sería. Sí, ya. De hecho, han tocado varios temas y aquí estoy apuntando y voy a tratar de tocar casi todos, medida de lo posible. Pero ya miren, lo primero, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es la máxima autoridad? Porque para nosotros, por lo menos todos los que nos hayamos llamado cristianos, la Biblia es la máxima autoridad para la iglesia. Ahora, yendo un poco jalando a lo que decía Isaac, para la iglesia católica también lo es, ¿ok? Pero
ahí dan dos cosas, ¿no? El Papa tiene infalibilidad para asuntos de fe. Ahora, no es que lo hayan utilizado los católicos todo el tiempo, la verdad, solamente lo han utilizado fundamentalmente para toda la teología mariana, con la que evidentemente estamos todos en desacuerdo, ¿no? Pero más que nada, tanto el Papa como la tradición son para ellos la correcta manera de interpretar la Biblia, que es la máxima autoridad. ¿Ok? Ahora, ese es un problema, ¿no? Porque la historia no necesariamente respalda el argumento católico. Pero, ¿qué significa que sea la máxima autoridad, no? Que la palabra de Dios es infalible para nosotros, no falla, ¿ok? Todo lo que tiene que decir sobre fe, sobre nuestra vida, sobre la práctica, sobre la doctrina es infalible totalmente. Es la norma de normas, la máxima autoridad en la iglesia. De hecho, Pastor Robert, Pastor Taylor, todos los pastores, todos los ministros de la iglesia, todos los maestros nos podemos equivocar. La Biblia no se equivoca. ¿Ok? Y no es pedazos, no es como que no, solamente es el Nuevo Testamento, como por ahí también lo decían. Es desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, mencionaron 2 Timoteo 3:16, ¿no? Que básicamente es que toda la escritura es inspirada, ¿no? Y me encanta que diga el inspirada, porque en realidad es numa de Dios, o sea, es espíritu de Dios, es el mismo espíritu el que ha estado como autor, por así decirlo, de la Biblia. ¿Ok? Y volviendo al catolicismo, ¿ya? Ahí tienen la idea de que la iglesia y la tradición tienen una autoridad semejante o interpretativa de la Biblia. Pero la Biblia no enseña que la iglesia y la tradición sean inspiradas. Y eso es lo fundamental. No se trata tanto de dónde está que el Papa no tiene autoridad, ¿no? Muy sencillo, la Biblia no enseña que ni la iglesia ni la tradición sean inspiradas, ¿ok? En cambio, sí se enseña que la palabra de Dios lo es, ¿ok? La Biblia solo se refiere en esos términos de ser inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, para hablar de ella misma, ¿ok? Y sabemos que el Nuevo Testamento es igual que el Antiguo, por lo que Pedro habla de Pablo, ¿no? Habla diciendo como que Pablo, los escritos de Pablo son ¿no? igual de autoritativos que el Antiguo Testamento. Entonces, ahí ya lo vamos sacando. Y aparte la tradición de los primeros cristianos. Es muy importante leer a los padres de la iglesia. No necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se pelean, ¿no? Tienen argumentos más y argumentos menos. Pero hay cosas que son centrales y entre esta es la autoría de los libros, a quién la tradición respalda y cómo las primeras iglesias ya respondían a ciertos escritos, ¿no? No es que la iglesia católica vino y dijo, ¿sabes qué? A partir del 300 y pico, estos son los libros del Nuevo Testamento, sino que ya existían listas de los libros que las iglesias iban leyendo. ¿Ok? Cuando se arma, por así decirlo, la lista final del Nuevo Testamento, no es otra cosa que reconocer lo que ya la gente leía desde el principio. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice, nosotros armamos la lista de libros y ustedes usan nuestra Biblia y el Antiguo Testamento también nosotros tenemos que tener los libros deuterocanónicos porque nosotros somos los que armamos las listas. ¿Ok? Sobre el Antiguo Testamento es distinto. Los católicos dicen que nosotros hemos elegido estos libros porque un concilio judío cerró estos libros en 35, que es el concilio de Jamnia. ¿Ok? Ah, esto no es así. Nosotros usamos los 39 que tenemos, 35 en la Biblia hebrea, no porque un concilio judío haya cerrado estos libros, sino porque el que cerró la lista del Antiguo Testamento fue Jesús mismo. ¿Ok? Jesús dice que la ley
los profetas y los salmos hablan de él, ¿cierto? Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a nuestro orden del Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos, ¿cierto? O poéticos. Ese es el orden que están nuestros libros en el Antiguo Testamento. Pero en la época de Jesús no estaban en ese orden. En la época de Jesús estaban la Torá, los 5 libros de Moisés, que son nuestro Pentateuco. De ahí estaban los profetas. Y los profetas comenzaba con Josué, ¿no? Tenías Josué, jueces, Samuel y reyes. Después de esos 4, tenías a los 3 mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y a los 12 menores. Y después de eso seguían los escritos, ¿ok? Que el primer libro de los escritos eran los salmos. Por eso es que Jesús dice lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos, ¿ok? Ahora, hay otro momento donde Jesús habla de desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, ¿ok? Que son los 2 mártires. ¿Dónde está la historia de Abel? En Génesis. ¿Dónde está la historia de Zacarías? En Crónicas. Crónicas era el último libro de los escritos. Entonces Jesús ya habla de su Antiguo Testamento como esta vieja tradición, la Tanaj judía. Es por eso que nosotros nos amparamos en esos 39 libros, que son los libros que Jesús reconoce como escritura, y no en los deuterocanónicos que tienen los católicos o los ortodoxos. ¿Ok? Entonces, Jesús es el que dice cuáles son los libros del Antiguo y los libros del Nuevo son un reconocimiento de la iglesia de los libros que ya se venían leyendo desde el principio. ¿Ya? Ahora, la autoría de la Biblia, este, si bien creemos que existen profetas hoy en día, porque nosotros sí lo creemos, yo sé que hay iglesias que no necesariamente lo creen, nosotros sí creemos que el mover profético continúa, que las obras y los dones del Espíritu Santo continúan hoy como estuvieron en Pentecostés, pero hay que hacer una cosa importante aquí. El máximo nivel de profecía es la Biblia, ¿ok? Es la palabra de Dios. Si un profeta, apóstol, no sé, no, salmista, querubín, viene y te dice una cosa que contradice lo que está escrito en la Biblia, es un falso profeta. Así de sencillo. Es tu mayor filtro para reconocer si lo que se está diciendo es verdad o no. Entonces, ese es nuestro primer filtro y de hecho, absolutamente todas nuestras doctrinas o todo lo que creemos tiene que leerse a la luz de la Biblia. Es nuestro fundamento. Si tú me dices, yo creo esto, lo primero que yo le tengo que preguntar a la persona es, ok, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Porque si no me lo puedes decir no, es que a mí me parece, es que mira, yo creo que pienso, olvídate. No puede ser doctrina. La Biblia expresa claramente todas las cosas necesarias para la salvación y el crecimiento del creyente, pero esto no implica que toda la Biblia sea clara, ¿ok? Y aquí viene lo siguiente, porque como decía Yasmin, hablando de exégesis de todo esto, ¿no? Hay pasajes que son muy claros, sobre todo los que tienen que ver con la salvación y con el crecimiento del creyente. Son evidentes, ¿ok? Salvación por gracia y perdón del pecado está clarísimo. La vida que debe llevar un creyente está recontra clara. ¿Qué se tiene que hacer y qué no se puede hacer? En su mayoría es muy claro, ¿ok? Pero hay pasajes poco claros, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues Daniel 7, Génesis 6, es unas cosas así loquísimas, ¿no? Varios textos en Apocalipsis, definitivamente, son poco claros. Pero ¿qué reglas tenemos? Lo primero es que la escritura interpreta la escritura y existe, como decía Yasmín, la regla de la primera mención.
la primera vez que está en la Biblia una palabra o una imagen, cómo se interpreta, pero también está que los pasajes poco claros se interpretan a la luz de los pasajes que sí están claros. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener clarísimo. Ahora, ya hablamos un poco de 2 Timoteo 3:16, ¿no? Que el Espíritu Santo inspira, ¿no? Es un soplo del mismo viento del Espíritu de Dios. Pero, este, ¿por qué decimos que es infalible? ¿Ya? Ah, nosotros creemos que los textos de la Biblia son autoritativos, o sea, tienen autoridad y que son verdaderos. ¿Ya? ¿En qué nos basamos para esto? Primero que en Juan 10:35 dice que la escritura no se puede romper. ¿Ok? A ver, dice de manera literal, no creo que borré mi Juan 10:35 por acá. Ya, Juan 10:35 dice, declara que la escritura no puede ser quebrantada y que incluso aquellos quienes, espérate, voy a buscar el pasaje exacto porque eso es... Si aquellos a los quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede quebrantar, no se puede violar, y eso lo van a leer en todos lados, independientemente del contexto en el que se esté dando, ¿ya? Y vamos a obviar toda la parte teológica. La escritura no se puede quebrantar. Eso es una de nuestras, esta es la base de esta creencia. Entonces, ¿por qué esa autoridad por encima de todas nuestras opiniones? Porque nuestras opiniones son eso, son transitorias. La palabra de Dios no lo es, no puede ser quebrantada, ¿ok? Es más, sabemos que Jesús en cierta manera es la palabra misma de Dios. Entonces, si nosotros, nuestra máxima autoridad al decir que es la palabra de Dios, estamos diciendo que en cierta medida es Jesús mismo, es Dios mismo. ¿Y cómo se comunica Dios con nosotros? A través de su palabra. Es tan sencillo como eso. Por eso tiene mucha más lógica decir que la Biblia es la máxima autoridad antes que poner que cualquier otra persona lo es. Y miren, en Números 23:19, ¿no? Se está hablando de la palabra de Dios y se dice, ¿no? Dios no es un hombre que debe mentir, ni un hijo de hombre que debe cambiar de opinión. Habla y luego no actúa, promete y no cumple. Entonces, la palabra de Dios no se puede romper, no se puede cambiar. Es lo que puede establecer realmente una moral única. ¿Por qué? Porque no va a haber cambio, no es estable, ¿no? De hecho, la palabra fiel, fe tiene que ver con esto, ¿no? La fe es creer en alguien que es fiel. Ahora, hay una cosa que a mí me bloquea y es aprender a encontrar los paralelos. Miren. En Hebreos 3:7 dice lo siguiente, ¿ya? En Hebreos se cita mucho el Salmo 95. De hecho, el Salmo 95, versículo 8, comienza, el versículo 8 dice, si oyereis hoy, no, vamos a buscar en otra versión porque no me gusta el oyereis, NBLA. Esa. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como en el Meribá, como en el día de Masá en el desierto, ¿ok? Déjenlo acá. Ahora, en Hebreos 3:7 literalmente dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ya? Y está diciendo ¿quién? El Espíritu Santo. Está citando el Salmo 95 y está diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Pero si vas un capítulo más, a Hebreos 4, versículo 7, dice, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. La pregunta es, ¿quién habló? ¿David o el Espíritu Santo? Porque el autor de Hebreos no tiene problema, si se dan cuenta, en decir que es David y en decir que es el Espíritu Santo. No hay esa...
ese conflicto, por así decirlo. ¿Y por qué ya? Primero que nada, tenemos que reconocer que esta doctrina donde la Biblia no falla, este, si bien es palabra de Dios, también son palabras escritas por humanos, recitadas por humanos, pero son las palabras exactas que Dios quería que se escribieran. Y acá tenemos que romper con alguna forma que las personas creen que se escribió la Biblia, ¿no? Es como que el Espíritu Santo te posee de manera semidemoníaca, ¿no? Y comienzas a escribir, ¿no? Y eso no es la forma en la que se escribió absolutamente ningún libro del Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. No hay esta posesión espirituosa de parte del Espíritu Santo para que escribas. Si fuera de esta manera, estaríamos diciendo que todos los libros de la Biblia deberían tener el mismo estilo literario independientemente del idioma, porque el autor puro es Dios. Pero recuerden lo que dijimos la vez pasada, a Dios le encanta hacer todo a través de seres humanos. Y son procesos, o sea, cuando se estudian cómo se hacía una carta en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, eran procesos. Él hacía un borrador, ¿no? Buscaba un escriba, a un traductor, hay todas unas discusiones sobre eso, ¿no? De hecho, en algunas partes, ¿no? Yo también escribo y firmo que estoy aquí, yo soy el que escribió, ¿no? Y hay momentos donde dice, felizmente yo no bauticé a ninguno. Ah, no, sí bauticé a tal y a tal y a tal. Es como que él mismo se va editando. Es un proceso largo. Lucas hizo una investigación de años para poder escribir su evangelio. Entonces, no es como que todo el mundo simplemente escribe así en posesión demoníaca y sale un libro. Demora tiempo, esfuerzo, y aún así Dios lo inspira. ¿Se entiende? Y sabemos que son palabras de Dios. Y los mismos autores se dan cuenta, ¿no? El autor de Hebreos dice, el Espíritu Santo dijo esto, y también dice, David habló esto. Y está haciendo referencia al mismo versículo en el mismo libro del Nuevo Testamento que es Hebreos, ¿no? Entonces, la doctrina y la autoridad de las escrituras, que es que la escritura no tiene autoridad, que no tiene error, siempre fue sostenido por la iglesia cristiana desde la época del Nuevo Testamento hasta el siglo XVII, que es donde comienza la Ilustración. Y con la Ilustración comienzan a tener cierto escepticismo acerca de la completa veracidad de la Biblia. ¿Ok? A partir del siglo XVI hay un montón de crítica. Y aquí, ¿cuál es el problema? Hay una visión muy simplista de lo que llamamos la inerrancia o la infalibilidad. ¿Ok? Si vamos al Salmo 19:6, dice lo siguiente: el sol que sale y se pone. ¿Ok? Y si leemos varios salmos, de hecho, hablan de cómo el sol sale y se pone. Pero esto no puede ser verdad, dada la evidencia científica, ¿cierto? Entonces la Biblia se equivoca, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Si la Tierra tiene cuatro rincones, entonces la Tierra es plana. Y eso lo dice la Biblia. Entonces la Biblia se equivoca. Todos nosotros deberíamos ser terraplanistas. ¿Qué pasó? ¿La Biblia se equivoca o no se equivoca? ¿Qué piensan ustedes? No, o sea, hay que entender que también el contexto en el que fue escrito, ¿no? Y cómo lo explicaban, o sea, los que estaban escribiendo en ese entonces. ¿Alguien más? Has, Dale. Sí, bueno, Isaac. también puede ser porque a veces no hay el conocimiento suficiente para poder validarlo. O sea, un ejemplo claro es cuando Josué dijo sol detente y la tierra, bueno, y se detuvo. Entonces, de esa manera creo que le pudieron ganar a los amalequitas o a una otra tribu cananea. Entonces, ya cuando viene lo de Galileo, ¿no? Esa gente, Copérnico, qué sé yo, de que eso está mal, porque es la Tierra que gira alrededor del Sol, pero ya cuando sale, muchos siglos después, sale Albert Einstein, ¿no? Con su teoría de la relatividad, y ve cómo esas dos personas, bajo esa teoría,
Ya, no sé cómo explicar tanto, pero es como si yo estoy caminando dentro de un tren en marcha, ¿ya? Entonces, dos personas se ven y pueden ver de que no están moviéndose, pero relativamente sí, ¿ya? Uno puede estar parado en un tren en marcha, por ejemplo, ¿no? Entonces, según la teoría de la relatividad, sí es correcto decir que el Sol gira alrededor de la Tierra y que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, bajo ese lado, ya nuevamente el texto de la Biblia sí es verdad. Entonces, en otras palabras, todo se detuvo. ¿Me explico? Entonces, en un momento decían que eso no era cierto, era anticientífico, pero bueno, ya viene una nueva teoría muchos siglos después con Einstein, y con Einstein ya te dice de que sí, es válido decir que el Sol gira alrededor de la Tierra, y de hecho hay modelos también planetarios en la que tú ves, o sea, la razón por la cual decimos que la Tierra gira alrededor del Sol es porque por un tema de modelos es más sencillo de explicar, más sencillo de modelar. El opuesto también es válido, pero es mucho más complejo, ¿no? Entonces lo que voy es, por ejemplo, en ese punto que durante muchos siglos salió el debate de que la Biblia se equivocaba, y que bueno, y también había periodos oscuros en el que la iglesia castigaba a los que perseguían cosas bueno, que contradecían aparentemente la Biblia. Pero bueno, al final viene Einstein, que salió hace unas pocas décadas, y entonces te sale que eso sí es verdad, ¿no? ¿No? Es decir, que O ambos sea, no, la extremos, relatividad no justifica que la Tierra se mueva alrededor del Sol, ¿ah? Eso te lo puedo asegurar. Yo entiendo un poco de eso, pero no, no tiene tanto que ver con eso. Ahora, Yo vamos a solo quería, ver. yo solo quería agregar de que en el tema del el sol que se pone y sale, es también la interpretación de que está hablando del día y la noche. Entonces, ya, solamente quería decir eso. Jeje. No, o sea, si la Tierra se frenara, saldríamos todos despedidos, olvídate, sería imposible. Ahora, y aquí quiero que lo entiendan bien, porque hay muchas posturas. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Que tenemos una visión muy simplista de la inerrancia, ¿ok? La Biblia no se equivoca, pero la Biblia no es un libro de ciencias. Los libros de ciencias cambian todos los años. La Biblia no, ¿ok? Y si seguimos tratando de buscar la última teoría para tratar de explicar algo que está en la Biblia, nos vamos a encontrar con un montón de contradicciones. La Tierra no es plana, no puede serlo, existe la gravedad. Vamos a tender a una esfera, a una pelota, ¿ok? No podemos seguir tratando de encontrarle sentido a algo que la Biblia no quería hablar en primer lugar. Lo que sí sabemos es que la intención con el que el autor escribió es lo que más importa. Y aquí, ¿qué voy con esto? Miren, la idea es recordar que, como dijo Jocelyn, las personas que escribieron la Biblia vivían en un contexto histórico y con un saber científico, mitológico y filosófico específico. En la época que se escribió Génesis, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Y era obvio, pues, cuando tú te despiertas, sale el sol y se oculta, ¿cierto? Y sale la luna y se oculta, ¿no? La Tierra se ve plana. Pero claro, en el 300 antes de Cristo ya se sabía hasta casi el diámetro de toda la Tierra y que la Tierra era esférica. Pero en la época de Moisés no. Pero sí tenemos después otros escritos donde hablan del orbe de la Tierra. Entonces, ¿la Biblia se está contradiciendo? No. Porque, ¿por qué no se contradice la Biblia? Porque, ya, imagínense que la Biblia se hubiera escrito en la época de Newton, ¿ok? Newton ya sabe que la Tierra es redonda, que la Tierra gira alrededor del Sol, sabe todas las matemáticas y todo, ¿ok? Entonces él va a decir que la fuerza de gravedad, el amor es como la fuerza de gravedad, que todo lo atrae hacia sí. Una analogía hermosa, quedaste como un campeón poético, ¿cierto? Y utilizando ciencia. Pero después viene Einstein y le friega los cálculos a Newton y diciendo, no, la gravedad es una distorsión del espacio-tiempo. Si tú dices
que el amor es como la gravedad que todo lo atrae, es falso. La gravedad todo lo distorsiona. Entonces se te cae todo lo que quisiste decir. No, porque en tu conocimiento, en tu momento histórico, tú utilizaste la ciencia y el conocimiento del momento para hablar de una realidad más profunda. Y aquí quiero llegar a otro punto. La Biblia no es un ensayo. El género menos frecuente en la Biblia es el ensayo. Es principalmente narrativa y después poesía. De hecho, Dios cada vez que habla en el Antiguo Testamento, y hasta el mismo Jesús, hablan en poesía, que es una parábola o una metáfora, sino unas figuras literarias. Están cansados de utilizar las figuras literarias. Entonces, si nosotros tratamos de hacer ciencia desde la Biblia, vamos a fracasar. Vamos a fracasar y vamos a hacer el ridículo. Y vamos a encontrar contradicciones dentro de la Biblia. Cuando lo que no es, lo que la Biblia está tratando de decir es, Josué, no sabemos cómo, logró derrotar a los amalecitas a pesar de que se estaba haciendo tarde. El día se extendió. No necesariamente significa que la tierra se paró y el sol se detuvo. Eso es como ellos en su experiencia humana experimentaron algo, ¿no? Ahora, ¿hay respaldos de esto? Más o menos, hay historiadores que se han puesto a ver los mitos de toda la zona del Medio Oriente, de Babilonia, Mesopotamia, etcétera, donde, no es que el eclipse es todo lo contrario, pues amigo, pero donde se habla que hubo un día que parecía eterno, pero en los mitos de el lado americano hablan de una noche que parecía eterna. No, entonces como que es bastante probable que algún día, por alguna extraña razón, se haya prolongado por la oración de fe de este tío, ¿no? Pero recordemos una cosa, ¿ya? Decimos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ya, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. En el inicio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Sabemos que cuando hablamos de la palabra estamos hablando de Jesús. Si Jesús es 100% Dios y 100% hombre, la Biblia también lo es. Es 100% divina, 100% inspirada por Dios, pero es 100% escrita por seres humanos. Y a Dios no le perturba eso, ¿ok? Por eso va a utilizar desde un pastor hasta un sacerdote, hasta un rey, hasta de todo, para que todos escriban en sus singularidades, en sus individualidades, con sus conocimientos, con sus exploraciones acerca del mundo, para transmitir lo que Él está tratando de decirnos. ¿Ok? El problema con muchos cristianos es que tratamos de fundamentar las doctrinas básicas desde versículos que lo digan de manera exacta. Y aquí era el segundo punto, yendo también a lo que preguntaba Isaac. No se trata solo de un versículo exacto. Esa es una forma moderna de entender la palabra de Dios, de la ilustración. Es, muéstrame el versículo exacto y no, no vas a encontrarlo. O sea, sí los hay, pero no hay muchos, como ya se van a ir dando cuenta, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿no vas a encontrar en el Antiguo Testamento el nombre de Jesús? Bueno, vas a encontrar a Josué y a Oseas, ¿no? Que básicamente tienen el nombre parecido. No vas a encontrar la Trinidad, no vas a encontrar la salvación por gracia, ni por el sacrificio de Jesús. La resurrección, sí, bueno, parcialmente, ¿no? La segunda venida ni siquiera ha venido la primera vez. Cielo e infierno es una mezcolanza en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué fue? No, entendamos que es antes que un ensayo con un montón de versículos que estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Porque te sale el número, el capítulo y el versículo y nos ayuda a encontrar pasajes, pero queremos encontrar el pasaje, el versículo que diga tal cosa. Y no, fundamentalmente la Biblia es una narrativa. Lo que tienes que leer y entender es la narrativa global de la Biblia. ¿Por qué? Porque si entendemos la narrativa global de la Biblia, las doctrinas quedan recontra confirmadas. ¿Ok? Dejemos de leer entonces la Biblia como un libro moderno o usarlo como si fuera un libro actual.
¿no? Queremos un ensayo que nos diga A, entonces B, B, entonces C, y ya está. A, entonces C. Entonces, encuentra este versículo, la doctrina, ya está. No, tenemos que entender la Biblia como un todo, como una narrativa que nos habla de Jesús. Desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último. La Biblia es una gran historia que nos habla de Jesús. ¿Recuerdan cómo lo vimos? ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo? ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es nuestro destino? ¿No? Entonces, la Biblia nos dice en innumerables ocasiones que meditemos en lo dicho por Dios, ¿cierto? Él es bienaventurado el que medita en la palabra de día y de noche, ¿no? Salmos 1. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Todos se acuerdan de eso, pero nadie se acuerda de que le dice, medita en la palabra de día y de noche, ¿cierto? Y eso lo vas a leer en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de la palabra. Y porque la máxima autoridad de Josué iba a ser la palabra sobre la cual él iba a meditar. Nuestra vida va a ser como árboles plantados en la orilla del río que dan fruto en su tiempo, porque meditamos en la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad. Dios invita constantemente a meditar en él, no en función a lo que dice el sumo sacerdote, no en función a lo que dice el profeta, sino en función a lo que está escrito. ¿Ok? Y de hecho, Dios lo sabe porque nos olvidaríamos rápidamente. ¿Y cómo por ejemplo, quién me puede decir de qué habló Pastor, bueno, en el caso de Manuel y yo salí en sus iglesias el domingo, pero este, ¿de qué habló Annalise el domingo en la mañana? Probablemente no lo sepas a menos de que hayas apuntado todo, ¿cierto? Porque si tú no apuntas, como dice Taylor, no existe. No te vas a acordar de la mitad de lo que se predicó una vez que sales por la puerta. Así de sencillo. ¿Cierto? Ahora, imagínense los israelitas para meditar lo que Dios dijo o hizo si no lo tienen escrito. Por eso son conocidos como el pueblo del libro, ¿no? Entonces, independientemente de Hebreos 4:12, 2 Timoteo 3:16, que hablan sobre la palabra, la Biblia misma habla de la importancia de registrar y meditar sobre ella. ¿Ok? Y nos dice que este registro que ellos hacían era la palabra de Dios. ¿Dónde está que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí mismo. Les dice, registren en Crónicas, en Reyes, oye, registren todo esto. A Moisés le dice, oye, escríbelo. Y después dice, oye, mediten mi palabra. ¿Cómo sé cuál es mi palabra? La que escribieron ustedes. Es muy interesante porque el mismo Dios fundamenta, oye, esto que yo les estoy mandando a escribir, lo van a meditar después porque es mi palabra. Escriban la visión sobre tablas. No, olvídate. Si comienzas a verlo de esta manera, lo vas a encontrar en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque no se tratan de versículos específicos, se trata de entender toda la narrativa, de la importancia de Dios de meditar en su palabra, en escribir lo que él ha dicho y volver a meditar sobre eso y que eso mismo es la palabra de él. ¿Ok? También hay otras cosas, ¿no? Este, afirmar que una traducción al español como reinspirada por Dios, ¿no? Y totalmente autorizada, y dejar de mirar el texto en griego y hebreo es peligrosísimo. No, esto pasa con algunas versiones en específico. En inglés pasa con la King James, en español pasa con la Reina Valera del 60. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos que el conocimiento, aunque parezca irónico, que tenemos hoy día del griego y del hebreo antiguo es mucho más exacto que el que tenían en el año 1500. Los manuscritos que tenemos hoy son más antiguos de los que se tenía en el año 1000. ¿Ok? Porque hemos encontrado manuscritos anteriores. Y eso nos ha permitido ver, oye, aquí hay unos cuantos versículos añadidos, que se entiende por qué los añadieron, ya. Fue para cerrar discusiones, ¿no? Como el versículo de, hay tres testigos en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso no está en ningún manuscrito antiguo de Tercera de Juan o Primera de Juan.
No está, no existe. Pero ¿por qué lo añadieron? Para que ya se dejen de molestar con la Trinidad y dejarlo claro, pues, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu y no según la carne. Ya, eso lo agregaron después, porque a veces se podía perder el contexto y dices, oye, por si acaso, no hay condenación, yo vivo free y todo lo demás, ¿no? Pero simplemente lo añadieron para, hey, no te olvides de esto por si acaso, ¿no? Pero son añadidos. Igual hay palabras como por ejemplo vanidad de vanidades. Todo es vanidad en Eclesiastés. Ajá, ¿qué significa vanidad hoy en día? No tiene nada que ver con lo que significaba vanidad en 1960. De hecho, la palabra Hebel significa vapor, humo, que es algo que parece sólido, pero cuando lo tocas se desvanece de tus manos, ¿no? Eso es la vida, según Eclesiastés. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Ah, muy, muy fácil, porque hemos avanzado en nuestra comprensión de una lengua antigua. ¿Ok? Entonces, es muy importante no santificar versiones, sino ir a los textos en griego y en hebreo, ir a los documentos antiguos, estudiar historia, por favor, estudien historia, ¿no? Ah, este, la, la inerrancia de la Biblia, la infalibilidad de la Biblia está en los manuscritos originales, no en el texto en español, no en el texto en inglés, ¿ok? Y creo que la mayoría de gente cuando da un paso atrás y piensa realmente en ello, se dan cuenta, ah, ok, ya, sí tiene más sentido. No, de hecho los autores de la Biblia a veces, y esto es otra cosa, porque lo otro vienen las personas que comienzan a criticar, no, pero hay un montón de contradicciones. Los sinópticos dicen algo, Juan dice otra cosa, ¿no? Es más, entre los sinópticos varían un poco, la Biblia se contradice, ¿no? Aquí quiero dejar claro una última cosa, y aquí sí nos estamos extendiendo mucho, pero es importante, ¿ya? A veces, cuando tú hablas, das un informe parcial de algo que sucedió. Hay veces que solamente das un resumen, y a veces parafraseas las palabras de la gente. Y está bien. De hecho, si nosotros tuviéramos tres textos igualitos en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, toda la historia sería falsa, porque tú no esperarías eso en ningún reporte de nada. Imagínate que hay tres personas que vieron una cosa, la misma cosa, y van y hablan con Yasmín. Pregunta, ¿las tres versiones van a ser exactamente iguales? Imposible que sean exactamente iguales. Las palabras van a variar, los datos van a variar, las horas van a variar. ¿Por qué? Porque es como ellos lo experimentaron. Y eso es lo que nosotros deberíamos esperar. ¿Ok? Ah, pero eso no quita que estas personas están queriendo transmitir esto con veracidad, de una manera no engañosa y no distorsionada. Y si lo pensamos bien, las personas escépticas y que atacan la Biblia no aplican ese mismo tipo de escepticismo crítico a todas las otras cosas en su vida. Y ya si lo hicieran no podrían vivir, ¿no? O sea, sería horrible. Por ejemplo, un ejemplo ya. A mi papá lo chocaron su camioneta hace unos meses y mi hermano tuvo que conducir hasta allí en su auto. Y fue en la Panamericana y fue un viernes por la tarde, así que había un traficazo y mi papá tenía que esperar con la camioneta mientras venía el seguro y venía mi hermano, ¿no? Ahora, mi hermano en el transcurso de 1 o 2 días nos contó eso a todo el mundo, ¿no? Y en algún momento se habrá dicho, a mi papá le chocaron su auto. En otra ocasión puede haber dicho, tuve que ir con el auto de mi papá a recogerlo. Y en otra dice, la camioneta de mi papá estaba en Punta Rocas y tuve que manejar en mi carro hasta allá. Si alguien se pone así súper espeso, ¿ya? Porque eso sería ser espeso, dirían, no te creo porque eres un mentiroso. Primero, ¿tu papá tiene una camioneta o tiene un carro? Pero nosotros sabemos que podemos utilizar la palabra carro para cualquier vehículo, sea una camioneta, sea un station wagon, sea lo que sea. Es válido. En un momento mi hermano dice, ¿es tu carro o o es el de tu papá? Como es el carro que mi hermano usa, él normalmente se refiere a mi carro, pero también es el carro de mi papá. Entonces,
Mi hermano lo fue a recoger en su carro, que al mismo tiempo es el carro de mi papá, a mi papá que está en la camioneta de mi papá. ¿Qué pasa? Fue, no que era la Panamericana porque dice Punta Rocas, sí, pues, pero Punta Rocas y Panamericana están ahí, ¿no? O sea, el detalle es que él en alguna de las tres formas fue falto de veracidad, no, en las tres cosas dijo la verdad y las dijo de una manera distinta. Y a veces ese es el problema, ¿no? Están buscando encontrar, mire, esto se contradice con esto y no hay mayor contradicción, más que la intención del autor de explicarlo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Creo que es importante que la clave para entender el orden que han puesto es que no podemos ser literalistas, debemos entender cómo los primeros lectores escribían en base a su cosmovisión hebrea. Exacto. Ah, yo creo que la Sorry por Biblia la... no contradice la ciencia, más bien la ciencia complementa la Biblia, ya que el ser humano busca comprender las leyes y principios del universo que Dios mismo ha creado. La ciencia estudia cómo funciona la creación, mientras que la Biblia revela el por qué existe y con qué propósito existen verdades espirituales que trascienden los métodos científicos, porque Dios puede actuar más allá de las leyes naturales y en dimensión del mente humano. Totalmente, es correcto. Las tradiciones pueden acercarnos a entender el texto bíblico en nuestro idioma, pero puede alejarnos del sentido original del texto en su idioma original. Ajá. Versiones de Pablo y Juan. Es correcto, los evangelios sinópticos tenían destinatarios distintos. Ajá, la clave para entenderlo. Ya, ok. Sí, no, Mateo a los judíos y Juan a toda la iglesia, ¿no? Marcos a los romanos, Lucas a los gentiles. Pero lo importante entonces es esto. Ah, la Biblia no falla, no se equivoca. Estas aparentes contradicciones en su mayoría responden a verdades históricas y a lo que se esperaría de un reporte, ¿ok? Las contradicciones científicas obviamente responden a la cosmovisión que tenía el autor en el momento y en el contexto que escribió, ¿ok? Y sí, yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? La ciencia lo único que está tratando es de entender de entender cómo funciona esta creación de Dios, pero jamás va a poder entender el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, definitivamente la ciencia es importante, sí, nos enseña mucho más y podemos aprender y maravillarnos con ella. Ahora, también es importante entender de que la filosofía que aceptes, aceptas las consecuencias, ¿no? Entonces, y no cerrarte, ¿no? Ah, sí, fijo, es evolución, evolución. Si tú eres bien, eres cristiano y realmente entiendes que la Biblia es inerrante, hasta la evolución ni siquiera te va a mover. ¿Por qué? Porque es una teoría que explica algo y quizás lo explica mejor que otros modelos, pero sabes que en el futuro pueden encontrar otra. Entonces no te vas a casar con una teoría científica, por más de que sea excelente y muy buena y lo que sea, ¿no? Este, y ya está. En cambio, pero si en cambio tú, no, es que tiene que ser textual, igualito, tal cual sucedió en la Biblia, ya vas a deslizarte horrible, ¿no? Y ni qué decir, porque si contrastas la Biblia te vas a dar cuenta que tiene un montón de cosas de los mitos, sobre todo la Génesis, de los mitos antiguos, de Babilonia, de Mesopotamia y un montón, pero es porque este escrito le está hablando a todas las culturas alrededor. Le está diciendo, ustedes dicen que sus dioses vinieron, se pelearon, le arrancaron la cabeza a uno y con la sangre de este dios crearon esclavos que son los seres humanos, ¿cierto? Ustedes dicen de que no, que el sol se peleó con la muerte, ahorita están dando vueltas, ¿no? En cambio, mi Dios no tiene que pelearse con nadie. Él dice y se crea. Él dice y pone orden. No hay que serpiente del caos del mar. Agarra, dice y separa las aguas de la tierra y se acabó. Y no nos creó como esclavos de los dioses, sino que nos creó del barro con sus manos. O sea, el ser humano fue creado del barro. No, sino que él, ¿alguna vez has visto a un artesano hacer una escultura, ¿no? De barro? Ve cada detalle con sus propias manos. ¿No? Con sus propias manos él va a formar cada detalle. Es muy personal la forma en la que nos crea. Y es barro y agua. Barro es tierra, pero nos infunde su espíritu porque tenemos la naturaleza terrenal y celestial. Y aparte nos pone como reyes y sacerdotes y que dominamos toda la creación. No somos esclavos. Ahora imagínate ese texto en contraposición
¿no? Del Enuma Elish de Marduk. Porque una cosa recontra revolucionaria, totalmente fuera de todos los esquemas. Esta idea de los derechos del ser humano porque tenemos una dignidad por el hecho de ser humanos, eso no lo tiene ni una sola cultura. Ni los romanos ni los griegos creían eso. Eso es meramente judeocristiano, por todas estas cosas, ¿no? Claro, me recuerda cómo Dios intenta enseñar cómo funciona el universo a Job, su propio lenguaje, el cual tampoco puede entender. Nosotros no podemos. Claro, no es como que Job, tú tratas de entender todo. A ver, explícame esto. No, no puedo, no lo hago. Oídas te vi oído, ahora mis ojos te ven. Pero ya. Entonces, eso. ¿Tienen preguntas, dudas existenciales, algo que quieran aclarar, decir? Hoy día sí nos hemos extendido más. También han entrado tarde algunos, pero... Está bueno, ¿ah? Estaba escuchando. Está bueno. Pero yo solo quería agregar algo que a lo mejor lo voy a relacionar un poco con el sentido de finalmente cómo yo creo que hay un punto donde uno eh, prepara el camino para, para que Dios pueda revelar cosas. Em, y lo relaciono mucho con la música, ¿ya? Y conozco muchos músicos que a los 3 meses de clases han querido saltarse a géneros o teorías muy densas y o han terminado confundidos o han terminado odiando la música, literalmente, porque no hay un paso a paso correcto. Quizás ese paso a paso correcto eh, viene de esta ah, recomendación que lo hemos escuchado por años para el nuevo. Oye, ¿y cómo empiezo a leer la Biblia? Pucha, si puedes, léete un evangelio. ¿Por qué? Porque a medida que vas entendiendo más quién es Jesús, y me encanta porque o sea, si lo ves desde afuera, cualquiera que leyera la Biblia, persona, si lo lee no como, como una creencia, sino literal, si lo lee como una historia, te aseguro que alguien que lea toda la Biblia diría que el libro más fácil de entender es cualquiera de los cuatro evangelios. Porque literalmente es una historia muy sencilla de entender. O sea, si tú la lees, es una historia, es de alguien que nació en un establo, creció y a tal edad empieza su ministerio y te empiezan a relatar un sinfín de cosas, ¿no? Versus me voy a otros, de hecho, al mismo Salmos. Para mí, que yo he estudiado composición, he estado involucrado en eso, yo leo Salmos y a mí me encanta leer Salmos. Yo siento que es increíble, ¿me entiendes? Pero alguien que no tiene idea de eso, probablemente lee un par de líneas y va a terminar más confundido de lo que podría no confundirse alguien que sí está introducido en ese mundo, ¿no? Pero lo que iba es de que siempre he relacionado esto como con la música, ¿no? Creo que, y cuando yo lo he aplicado con alumnos, ah, siempre mi premisa es, no les voy a enseñar tanta teoría. Voy a enseñarle la teoría básica y necesaria porque ellos lo que necesitan ahora es tocar. Un alumno no te llama para volverse no quiero aprender guitarra porque quiero hacerme experto en guitarra. Es porque quiere tocar las canciones que toda la vida le han gustado y quiere un día estar en algún cumpleaños tocándolas, ¿no? Y empiezo a enseñarle cómo se toca. Mira, esto se hace así, así, ya, pero ¿y el do y el re? No, no, no hay necesidad de profundizar cómo se construye do ni cómo se deconstruye re. Solo, mira, estos tres deditos acá es do. Y así se toca la canción. Pero es loco porque cuando va pasando el tiempo, 8, 9 meses, llega el momento donde ya ellos están tocando canciones y yo les digo, ok, llegó el momento de aprender teoría. Y cuando yo les enseño la teoría que pude haberles enseñado al inicio,
Literalmente ellos escuchan y dicen, literalmente sienten que descubrieron la pólvora, porque todo lo que ellos pensaron que habían inventado, en realidad no lo habían inventado, ya existía en una teoría, pero como no se adentraron desde el inicio a eso, se dieron el espacio de poder entender a fondo como, y de hecho, como que, ¿por qué lo relaciono con esto? Porque creo que hay algo mucho más profundo en incluso poner los tres deditos en la guitarra, sino que llegar al punto de conocer tu instrumento, ¿me entiendes? Como de mirarlo, de observarlo, decir, oye, qué loco, cómo esto está pegado, cómo esta clavija, si yo lo giro tantito, me modula tal tono. Entonces hay algo mucho más profundo en el instrumento que solamente aprenderte los tres, cuatro puntitos que te generan el acorde, ¿no? Pero lo que iba era que siento que los evangelios finalmente hacen eso, hacen que te presentan como la historia de Jesús y una vez que tú la empiezas a degustar, empiezas a encontrarle sentido a todos los demás libros. Y creo que un sentido incluso más práctico de lo que pareciera. Por eso que creo que alguien que conoce bien quién es Jesús, honestamente leer Apocalipsis no le va a generar ningún trauma ni ningún miedo, porque vas a tener el entendimiento y la madurez para no irte por la tangente y terminar como elaborando tus teorías, sino que entender que todo tiene un hilo conductor, ¿no? Y que Dios también revela, yo siento que Dios también es súper sabio en cuándo nos revela algo y cuándo no. Y así como en la composición, cuando fuerzas una canción, no, tengo que terminarlo hoy día porque me quedan dos estrofas para terminar mi canción, la fuerza es la fuerza es la fuerza y al final terminas forzando y terminas haciendo una canción que suena forzada. Entonces, como dar ese espacio, siento que siempre va a ser bueno para obtener todo el nutriente de eso ahí. Perdón, me fui muy en la profunda, creo. No, para Pero nada, me ha encantado. Y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Todos aprendemos con la jónica y todas nuestras claves y toda la cuestión. Pero, o sea, a mí me gusta mucho cómo lo has puesto, mira. Porque al final es esto, ¿ya? ¿Por qué es importante? Lo importante en de esta doctrina es que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? mm, ¿Y qué quiere decir esto? Que yo necesito leer. Así de sencillo. Eso es tocar tu do, tu la menor, tu sol y tu fa, ¿cierto? Que es lo que necesitas para ser feliz. Entonces, ah, necesito esto, y son mis evangelios, y es entender de Jesús. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, absolutamente toda, señala a Jesús. O te señala directamente a Jesús o la necesidad de Jesús. ¿No? Cuando lees Jueces, ¿dónde está Jesús? Justamente hay un versículo que dice, ¿no? Todo esto sucedía porque Israel no tenía un rey, ¿no? Entonces, todo esto sucedía porque no había Jesús. Entonces, la Biblia te va a apuntar a Jesús o a la necesidad de Jesús. Así de sencillo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y por qué leemos la Biblia? Porque como sabemos que es la palabra de Dios, yo necesito relacionarme con Dios. ¿Cierto? Sería horrible que Emma llegue a su casa, ¿no? Y salude a su esposa y le dice, oye, tengo hambre, dame de comer, y de ahí cuando ella se quiere sentar con él, hablarle de su vida, se larga a dormir. Sería la relación más tóxica del mundo, ¿cierto? No funciona así. Lo que tú haces es, tú llegas y lo primero que haces es saludar y yo quiero pasar tiempo con Nicky, por lo menos, o sea, quiero tomarme un café con Nicky un rato, ¿no? Y hablar. ¿Por qué? Porque eso es una relación. Nosotros queremos tener una relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Orando y diciendo, Señor, dame, dame, dame. No, no, porque creo que ese es el modelo tóxico que tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios. Es orar diciéndole, Dios, dame, dame, dame. Ayuda, ayuda, ayuda. Perdón, 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 ¿no? Y eso es una toxicidad. Si nosotros hiciéramos eso con nuestras parejas, sería, pero nos llevaría a la consejería, matrimonial. Porque no se trata de eso, ¿no? Al contrario, yo lo que espero es escuchar lo que mi pareja quiere decirme. Lo mismo funciona con Dios. Dios quiere que lo escuches. ¿Y cómo vas a escuchar a Dios?
leyendo su palabra. Jesús ya habló. ¿Dónde? En su palabra. Leemos la Biblia porque es nuestra manera de relacionarnos directamente con Dios, de entonar nuestro corazón al suyo. ¿Cierto? Y ya cuando entendemos esto y lo llevamos a la práctica, oye, tengo dudas, ve a tu iglesia y pregunta. Escucha lo que el pastor tiene que decir y vas a empezar a entender más y vas a poder profundizar más. Y ya cuando te metes ya a hacer exégesis, que sería básicamente aprender toda la teoría, aprender diferentes acordes, aprender ya, no sé, ¿no? Modales, pasas del jónico al dórico, al frigio y todas las vainas. Es porque te das cuenta de la complejidad que tiene la música y de lo profundo que te puedes mandar. Y es lo mismo con Dios, ¿no? El mismo pasaje para una persona nueva le puede cambiar la vida e implica cambiar su vida en general, pero una persona que tiene años puede ser tan revelador como cuando fue al principio, en función a cuán profundo te metas, ¿no? Entonces, pero todo se basa en la misma idea. La Biblia es la palabra de Dios y no falla. Es la máxima autoridad que nosotros tenemos. Y si es la máxima autoridad y es la forma en la que Jesús me habla, pues la voy a leer y la voy a vivir, ¿no? Y es eso. Exégesis hermenéutica, aprender a interpretar la canción. No, no necesariamente es aprender porque tú no vas a escribir la Biblia, ¿no? La importancia de la exégesis, la hermenéutica es básicamente el marco teórico y la exégesis es cómo utilizas ese marco teórico para poder interpretar correctamente las escrituras. Pero ya, gracias Emma, me encantó tu símil con la música porque es Oye, total. perdón, es que no me pude aguantar por algo que dijo Brian, así que ahí te mando un regalito, mira, esa es la forma de hacer si bemol max 7 sostenida novena con la bemol en quinta. Que si logras entender todo eso, en realidad podrías tranquilamente tocar si bemol max 7. Así que, qué loco que si logras entender todo, puedes simplificarlo aún más. Uy, ya, me voy a poner a componer, Puede ser interesante, alucina. Ya, bueno. Pásale, pásale. Ya. Pero eso por si lo quieres intentar en la guitarra. Son 5 pasos. No, y ahí va a tener una forma súper sencilla, ¿no? Hoy día voy a tratar de sacar el acorde. Ya, pero bueno, chicos, ¿algo más que quieran decir? ¿No? No creo que se les haga tarde. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el día de hoy, gracias por este hermoso grupo de personas que está queriendo aprender más de ti. Ayúdanos a recordar siempre que tu palabra es nuestra máxima autoridad, que es la forma en la que tú te comunicas con nosotros. Así que ayúdanos a sacarnos la cera de los oídos para poder escuchar tu palabra, para poder sintonizarnos a tu voz, poder reconocerla fácilmente cada vez que tengamos que hacer algo. Ayúdanos a honrarte sabiendo cuál es realmente tu corazón. Alinea nuestras vidas mismas hacia tu corazón a través de tu palabra. Y gracias por habernos dado la posibilidad de saber lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú amas a través de tu palabra. Y bendice a todas estas personas que han venido hoy, los que van a escucharlo después, porque esto se está quedando grabado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dale chicos, nos vemos la próxima semana. Les mando la tarea de la siguiente semana, que ya venimos con lo heavy, porque si esto no fue tan heavy, vamos a Trinidad, ¿ok? Entonces cuídense mucho. Uy, Bye, bye. Gracias, nos nos vemos vemos. amigos, cuídense. Gracias, Antonio. Chao, amigo. Gracias, hermano. Gracias.